Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a conocer los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una secante. Aquí nosotros tenemos la recta L1 y L2 que son paralelas y la recta secante que cruza a ambas. Toda recta secante a dos rectas paralelas se determina con 8 ángulos. Aquí los tenemos: A, B, C, D, E, F, G y H. Y según su posición, se consideran de 2 en 2, que pueden ser ángulos alternos, correspondientes o suplementarios. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Primero tenemos los ángulos internos. Los ángulos internos son los ángulos que se encuentran entre las rectas paralelas. ¿Qué quiere decir? Que son los que están aquí adentro. El ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Estos son los ángulos internos. Los ángulos externos son los ángulos que se encuentran fuera de las rectas paralelas. Quiere decir que son los que están por fuera. El A, el D, el F y el G. Vamos a ver ahora ángulos correspondientes. Son los pares de ángulos exteriores cuyos ángulos interiores están en un mismo lado de la secante. Esto quiere decir que son los que se ubican en la misma posición. Por ejemplo, el ángulo A, su misma posición es esta que tenemos aquí, que es el ángulo E, y son uno exterior y uno interior, y son iguales. El ángulo D con el ángulo H son iguales. El ángulo C con el ángulo G, el ángulo B con el ángulo F. Y todos estos ángulos van a ser iguales. Vamos a ver ahora los ángulos alternos externos. ¿Qué es un ángulo alterno? Son aquellos que se encuentran uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho de la recta secante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo aquí mi ángulo A, este se encuentra del lado izquierdo de la recta secante. Por lo tanto, el ángulo B, su ángulo externo, es el ángulo G. Y A va a ser igual a G. Ahora bien, el ángulo D está del lado derecho. Por lo tanto, el otro ángulo va a ser el ángulo F. Otra forma de identificar a los ángulos alternos es si nosotros trazamos una línea S. Si se forma una S, quiere decir que es un ángulo alterno. Y aquí los ángulos alternos siempre van a ser los mismos. A es igual a G y D es igual a F. Vamos ahora con los ángulos alternos internos. Estos son ángulos que se encuentran uno del lado izquierdo y otro del lado derecho a la recta secante, pero son internos. Entonces, eso quiere decir que si aquí tenemos el ángulo B, su alterno es el ángulo H. Y como les comentaba, si nosotros trazamos una S, es un ángulo alterno. Y B siempre es igual a H. Si nosotros tenemos aquí el ángulo C y trazamos una S, su alterno es el ángulo E. Y C siempre va a ser igual a E. Tenemos otro tipo de ángulos que son los opuestos por el vértice. Si nosotros tenemos que este es nuestro vértice, por lo tanto, el opuesto al ángulo A es el ángulo C. Y A es igual a C. El ángulo D, su opuesto, es el ángulo B.
y B es igual a D. El opuesto del ángulo E es el ángulo G y E es igual a G. Ahora, el opuesto al ángulo H es el ángulo F y H es igual a F. Vamos a ver ahora los ángulos suplementarios. Recordando, los ángulos suplementarios son ángulos que al sumarse suman 180 grados. Vamos a ver primero los colaterales internos. Los colaterales internos son ángulos que se encuentran del mismo lado de la recta secante. ¿Qué quiere decir esto? Si son internos, el ángulo B, su colateral interno es E. Y la suma de estos dos ángulos va a ser igual a 180. El ángulo C, el colateral interno, es H y la suma del ángulo C con el ángulo H es igual a 180 grados. Ahora vamos con los colaterales externos. Estos van a ser ángulos externos que se encuentran del mismo lado de la recta secante. Si yo tengo aquí mi ángulo A, el colateral externo es el ángulo F. Y la suma del ángulo A más el ángulo F es igual a 180 grados. Si tengo el ángulo D, su colateral externo va a ser el ángulo G y la suma del ángulo D más el ángulo G va a ser igual a 180 grados. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la recta paralela L1, L2 y la recta secante S. Tenemos el ángulo 15x menos 30 y 9x más 50. Si nosotros recordamos este tipo de ángulos, si nosotros trazamos una línea y se forma una S, corresponde a ángulos alternos externos. Por lo tanto, el ángulo D va a ser igual al ángulo F. Entonces vamos a hacer 15x menos 30 va a ser igual a 9x más 50. Pasamos de un solo lado las X. Si está sumando, lo paso restando. El 50 queda igual y este 30, si está restando, lo paso sumando. 15x menos 9x es igual a 6x. Y esto es igual a 80. X es igual a 80. Este 6 está multiplicando, lo paso dividiendo. Y el resultado es igual, X es igual a 13.33 grados. Y esto es todo. Vamos a realizar otro ejemplo. Tenemos la recta paralela L1, L2 y la recta secante. Y aquí nosotros tenemos el ángulo 9x menos 40 y el ángulo 4x más 60. Puedes pausar el video y resolverlo tú solo. Y a continuación te muestro el resultado. Vamos a revisar a qué tipo de ángulo pertenece. Si nosotros tenemos un ángulo exterior y un ángulo interior del mismo lado de la recta secante, corresponde a ángulos correspondientes, donde el ángulo D es igual al ángulo H. Entonces aquí tienes que igualarlo. 9x menos 40 es igual a 4x más 60. Vamos a despejar a las X. 9X, este está sumando, lo paso restando, el 60 queda igual y este 40 está restando, lo paso sumando. 9X menos 4X es igual a 5X y 60 más 40 son 100. X es igual a 100. Este 5 está multiplicando, lo paso dividiendo y X va a ser igual a 20.
Y este es el resultado. Si te gustó este video y te fue de utilidad, no dudes en compartirlo y en suscribirte a mi canal. Nos vemos el próximo video. Gracias.